A lo largo del país hay historias que se niegan a morir, relatos que se transmiten en voz baja entre familiares, vecinos o amigos, pero que al escucharlos nos hacen voltear dos veces antes de apagar la luz. Hoy te contaré experiencias que parecen sacadas de una pesadilla, pero quienes las vivieron aseguran que fueron muy reales. Estas son las voces de los suscriptores. Me llamo Eli y quiero compartirte una historia que ocurrió en mi familia, aproximadamente a mitad de los años 80 en Tijuana, México. En esos años, una prima mía vivía con su esposo y sus dos hijas pequeñas en una colonia que llevaba poco tiempo de haberse formado. No había pavimento y los servicios apenas se estaban instalando. Una madrugada, calculan que entre las 3 y las 4 de la madrugada, comenzaron a escuchar que tocaban insistentemente la puerta, que estaba a solo 1 metro de la banqueta, ya que aún no había reja ni cerca. El esposo de mi prima se levantó y preguntó, ¿quién es? Desde afuera se escuchó claramente una voz. Era la voz de una mujer muy angustiada que decía, por favor, señor, ayúdeme. Me vienen siguiendo. Ábrame la puerta, por favor. La voz insistió y suplicó. Incluso decía que traía a su hijo, un niño pequeño. Mi prima, al escuchar eso, reaccionó como la voz de afuera insistió varias veces más, cada vez más con desesperación. Por favor, ábrame. Mire a mi niño. Por favor, ayúdeme. Estaban a punto de abrir la puerta cuando insistió una vez más. Por favor, abran la puerta. Déjenme pasar. Mire a mi niño. Le están saliendo cuernos. La voz cambió completamente. Primero se escuchó una risa y luego la voz femenina se distorsionó, convirtiéndose en una voz masculina, grave, gutural y muy burlona. Soltó una carcajada muy fuerte y aterradora. En ese momento, mis primos sintieron que el miedo los paralizaba. Corrieron a encerrarse en la recámara de las niñas y comenzaron a rezar, esperando que todo esto terminara. Al paso de los minutos, el silencio volvió. No escucharon más golpes ni voces. Al salir el sol, revisaron la puerta y notaron que tenía muchos rasguños, marcas que no supieron explicar ni identificar cómo se habían hecho. Preguntaron a los vecinos si habían escuchado algo esa madrugada. Nadie había escuchado golpes ni gritos. Lo único que algunos mencionaron fue que los perros estuvieron aullando durante gran parte de la noche. Nunca supieron quién o qué estuvo tocando su puerta y nunca volvió a pasar algo similar en la familia. Hasta el día de hoy, esa historia sigue siendo un misterio en toda nuestra familia. Me llamo Sara y lo que te contaré sucedió en el Estado de México. Después de que me casé, nació mi hija y llegué a vivir a una casa que mi suegra nos prestó, pero desde el primer día sentí mucho miedo, incluso sentía que me ahogaba y empecé a tener sueños bastante extraños. No está de más mencionarte que siempre he sido sensible a percibir energías que no son comunes. En la mayoría de mis sueños aparecían dos mujeres muy feas como brujas que me hablaban de cosas que yo no comprendía. Al mismo tiempo que empezaron todos estos sueños, mi hijo pequeño decía que una mujer le hablaba para que fuera a jugar cerca de una ventana de la casa. El problema es que donde estaba esta ventana no había barandal, ya que la casa no estaba terminada
y tenía zonas que podrían ser bastante peligrosas. Otra de las cosas que le sucedían a mi hijo era que mencionaba que debajo de su cama había un oso muy feo que le daba miedo y no se quería ir. Una de las soluciones que di fue decirle a mi hijo que le gritara que se fuera y que le diera unas pequeñas patadas a la cama como para espantar al oso, pero creo que no fue la mejor idea. Después de que mi hijo le gritara que se fuera y le diera unas pequeñas patadas a la cama, decidí ir al comedor, pero casi de inmediato mi hijo comenzó a llorar de una manera horrible. Corrí a verlo y me di cuenta que sangraba de la nariz y tenía un hematoma muy grande en la cabeza. Mi hijo, llorando, me dijo que el oso lo había empujado contra la cama. Yo no supe qué hacer, pero decidí ir por agua bendita y tirarle en varias partes de la casa. No te voy a mentir, creo que fue una mala decisión porque las pesadillas se hicieron más recurrentes. Nos calaban las sábanas de la cama mientras estábamos acostados. Se escuchaban gritos que mencionaban nuestros nombres. Los focos de la casa se prendían y se apagaban solos. Incluso, algunos llegaban a explotar. Algunos trastes de la cocina salían volando y en varias ocasiones fuimos testigos de ver cómo las llaves de la estufa se abrían completamente solas. Un día que nos visitó mi mamá, todos fuimos testigos de algo horrible. Los productos de mi despensa salieron volando. Las puertas comenzaron a azotarse de una manera impresionante y con miedo recorrimos toda la casa buscando una explicación. Mi mamá mencionó en varias ocasiones que algo malo habitaba esta casa. Otra situación horrible que nos pasó fue que la carriola de mi hija se empezó a mover sola y algunos juguetes de ese cuarto comenzaron a funcionar solos, entre ellos una patrulla de juguete y un changuito que tocaba los platillos. Esta situación la presenció la esposa de mi cuñado, dejándonos aterrados del miedo. Tomamos a nuestros hijos y cuando salíamos corriendo de la casa, la televisión se apagó de golpe. Estuvimos esperando a nuestros esposos fuera de la casa hasta que llegaron y entraron a revisar la casa, pero no encontraron nada raro. Tomé la decisión de irme con mis hijos a casa de mi mamá, ya que empezamos a presentar pequeñas llagas en nuestra piel. Y un día, regresando del mercado, encontramos a nuestro perrito que se llamaba Blackie, sin vida en la casa. El papá de mis hijos decidió quedarse, ya que era muy escéptico de esas cosas. A los 2 días, llegó a medianoche a la casa de mi mamá, golpeando la puerta muy asustado y gritando que le abriéramos. Mi mamá le abrió la puerta. Estaba muy pálido y agitado. Lo que nos contó fue algo horrible, pero también impresionante. Él dice que estaba acostado en la cama con una sábana que le cubría casi todo el cuerpo, pero cuando dirigió su mirada a la parte de sus pies, pudo ver que había una figura observándolo fijamente con unos ojos muy brillantes. Al intentar levantarse de la cama, le jalaron la sábana, todo hacia debajo de la cama, y de inmediato empezó a escuchar que le gritaban desesperadamente por su nombre. Así que tomó sus cosas y salió corriendo a casa de mi madre. Bendicieron la casa y todo estuvo muy tranquilo por unos 15 días, pero después todo volvió a descontrolarse. Me encontraba sola con mis hijos en la casa cuando empezaron a tocar la ventana y la puerta de una manera muy violenta, así que decidí ver por los ventanales, y aunque no se veía nadie, abrí la puerta y una ráfaga de viento helado entró por la casa. Fue algo muy raro, pero no le tomé mucha importancia. Ese mismo día, una puerta muy grande de un ropero se desprendió impactando a mi hija y provocándole convulsiones y mucho vómito. De inmediato llamé a mi suegro y fuimos al hospital donde trataron con éxito a mi hija. Al día siguiente, decidí hablar con mi suegra y darle las gracias por habernos prestado esa casa para vivir, comentándole que ya no podíamos estar en el lugar donde este tipo de eventos eran muy recurrentes. En ese momento fue cuando mi suegra me dijo que cuando construyeron la casa, durante la excavación, encontraron osamentas que incluso tenían joyas, pero no le dieron mucha importancia, así que fueron trituradas y agregadas a la mezcla
que se utilizó para los cimientos de la casa. Ella mencionó que una de las osamentas tenía ropa de malla fina y otra con ropa negra. Ahí fue cuando algo tuvo mucho sentido para mí. Las mujeres feas que yo soñaba tenían una ropa muy parecida a la que mi suegra describía. Yo estaba súper enojada ya que ese tipo de cosas no se deberían de hacer, pero mi suegra mencionó que así las casas duraban mucho más tiempo. Honestamente, yo no entendí su lógica. Mi familia y yo nos fuimos de esa casa, hasta donde sé, intentaron rentarla muchas veces, pero las personas no duraban mucho tiempo viviendo ahí. Un tiempo después crearon un jardín de niños justo en el terreno de al lado, pero tampoco duró mucho tiempo, ya que las maestras del lugar decían que se escuchaban muchos llantos, discusiones, gritos o que les aventaban piedras provenientes de la casa que ya estaba abandonada. Actualmente vendieron la casa y honestamente no sé quiénes son los dueños ni he vuelto a poner un pie cerca del lugar. Espero les guste esta anécdota, una de tantas que tengo. Saludos. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Sara, para enviar un gran saludo a toda la comunidad de Mamitas Club y a todos los caballeros sobrenáuticos que anden por aquí, a, a la llavecita azul Cindy, a Lucy, a Cherry, a Klaus, a todas, por supuesto a la jefa María, como no, y, e invitar a las personas a que manden sus historias, anécdotas, relatos, evidencias. Es una comunidad súper respetuosa, muy unida, nos consienten, nos cuidan y eso es bien bonito. Les mando un gran, gran abrazo a todos y todas y mil bendiciones. Bye. Mi nombre es Héctor. Tengo 38 años y soy originario de Querétaro. Desde que tengo memoria, he trabajado en el campo. Mi vida siempre ha estado ligada al ganado, a los cerros y a los caminos de la Sierra Gorda, lugares que uno aprende a respetar porque aquí la naturaleza no perdona. Lo que voy a contar no es un invento ni una leyenda que me contaron. Es algo que viví en carne propia y que aunque hayan pasado muchos años, todavía me despiertan las madrugadas con el corazón muy acelerado. Era una tarde fría de noviembre, de esas en las que la neblina baja temprano y el sol parece esconderse antes de tiempo. Cerca de las 6, me di cuenta que una de mis vacas se había separado del hato. No era raro, pero sí peligroso dejarla sola, porque esa zona es de barrancas profundas y cuevas. Tomé mi machete y me interné por una vereda estrecha que conduce hacia un lugar conocido por los viejos del pueblo como las Minas Viejas, una zona de cuevas abandonadas que, según dicen, nadie debería visitarlas al anochecer. Mientras avanzaba, noté algo muy extraño. Los pájaros dejaron de cantar, los grillos se apagaron y hasta el viento parecía haberse detenido. El silencio era tan pesado que podía escuchar mis propios pasos y mi respiración. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda, pero seguí caminando pensando que solo eran los nervios. De pronto, desde una de las cuevas, escuché un resoplido profundo, fuerte, como el de un animal grande y furioso. Mi primer pensamiento fue que se trataba de un toro bravo que se hubiera escapado de algún rancho cercano. Me preparé para retroceder lentamente, pero entonces algo salió de la oscuridad de la cueva. Era un toro enorme, mucho más grande de lo normal, con el cuerpo completamente negro, sin una sola mancha. Sus cuernos eran largos, torcidos y muy puntiagudos, como si no fueran naturales. Pero lo que me dejó paralizado fueron sus ojos. Esos ojos brillaban de un rojo intenso, como brasas encendidas en plena noche. El toro se quedó mirándome fijamente. No mugía, no bufaba, no hacía ningún sonido. Solo me observaba como si supiera exactamente quién era yo. Sentí que las piernas se me aflojaban y un miedo profundo me apretó el pecho.
Dio un paso hacia mí y el suelo vibró. Lo sentí claramente bajo mis botas. En ese momento me llegó un olor fuerte a azufre, un olor que no se parece a nada del campo. Quise correr, pero mi cuerpo no reaccionaba. El toro entonces soltó un bramido tan fuerte que retumbó en toda la sierra, haciendo eco entre los cerros y las cuevas. Sentí que el sonido me atravesó el cuerpo. Pensé que iba a morir. Cerré los ojos con fuerza y comencé a rezar, pidiéndole a Dios que me sacara del lugar. No sé cuánto tiempo pasó, pudieron ser segundos o quizás minutos. Cuando por fin me atreví a abrir los ojos, el toro había desaparecido. Frente a mí, solo quedaba la entrada oscura de la cueva. El silencio volvió de golpe. Me acerqué con mucho cuidado y vi algo que jamás voy a olvidar. Eran huellas marcadas en la tierra, como pezuñas, pero el suelo estaba quemado, negro, como si hubiera pasado fuego por ahí. Salí corriendo sin mirar atrás y no regresé a esa zona durante mucho tiempo. Cuando le conté a algunos ancianos que conocía del pueblo, nadie se sorprendió. Al contrario, bajaron la mirada y me dijeron que esa cueva no es de este mundo, que desde hace generaciones se habla de un toro del demonio que se aparece a quienes se atreven a entrar cuando cae la noche. Cada vez que paso cerca de estas minas, siento que algo me observa desde la oscuridad y juro que algunas noches aún puedo escuchar ese bramido retumbando entre los cerros. Me llamo Laura Salgado, tengo 34 años y durante 7 años más viví en una casa antigua de la colonia Moctezuma, en la alcaldía Venustiano Carranza. Era una casa vieja de techos altos, pasillos largos y pisos que crujían incluso cuando nadie caminaba sobre ellos. Al principio nos gustó porque era muy amplia y estaba bien ubicada, pero nunca imaginé que ese lugar marcaría a mi familia para siempre. Todo comenzó cuando nació mi hija. Como cualquier madre primeriza, quise que su cuarto fuera alegre y colorido. Lo llenamos de juguetes, muñecas, carritos, peluches y sonajas. La mayoría eran regalos de familiares. El cuarto siempre tenía un olor dulce, una luz tenue y música infantil por las noches. Los primeros meses no pasó nada extraño, pero cuando mi hija cumplió alrededor de 2 años, empezaron a ocurrir cosas pequeñas, tan sutiles que cualquiera podría ignorarlas. Una muñeca aparecía sentada cuando yo la había dejado acostada. Un osito amanecía en el suelo, lejos de la cuna. Pensé que mi hija se levantaba en la noche y jugaba sin que yo lo notara. No le di importancia, pero todo cambió una madrugada. Eran cerca de las 3 de la mañana, cuando me despertó un sonido que me heló la sangre. Eran risas infantiles, suaves, como susurros saliendo del cuarto de mi hija. Me levanté de golpe pensando que estaba despierta, pero cuando entré, mi hija dormía profundamente a mi lado, respirando tranquila. Las risas cesaron en el momento en que encendí la luz. A partir de esa noche, los sucesos se volvieron más claros y aterradores. Una noche, mientras veía televisión en la sala, escuché un ruido en el pasillo. Al asomarme, vi un carrito de juguete moviéndose solo, avanzando lentamente desde el cuarto de mi hija hacia la sala. No tenía baterías. Me quedé paralizada viéndolo recorrer el pasillo hasta chocar con la pared. Otra madrugada, escuché una voz mecánica repetirse una y otra vez. Vamos a jugar, vamos a jugar. Era un peluche que se activaba solo, apretando su propio botón sin que nadie lo tocara. Lo apagué, le quité las baterías y lo guardé en una bolsa. A la mañana siguiente, el peluche estaba de nuevo sobre la cama encendido. El terror verdadero llegó cuando empecé a notar sombras pequeñas reflejadas en la pared del cuarto, justo cuando apagábamos la luz. No tenía una forma definida, pero se movían como si fueran niños corriendo o saltando. Al encender la luz,
Todo quedaba inmóvil como si nada hubiera pasado. Mi hija comenzó a despertar llorando, señalando a la esquina del cuarto y diciendo que había niños jugando que no la dejaban dormir. Yo trataba de tranquilizarla, pero en el fondo sabía que algo estaba muy mal. Desesperada pedí ayuda. Un sacerdote aceptó ir a bendecir mi casa. Apenas entró, se quedó serio, recorrió los pasillos y se detuvo frente al cuarto de mi hija. Después de la bendición, nos dijo algo que nunca voy a olvidar. Antes, esta casa había sido una vecindad, y hacía décadas ocurrió un accidente muy grande donde un incendio acabó con la vida de varios niños atrapados en sus cuartos. Según él, esas almas seguían ahí, aferradas a los objetos que les recordaban a su infancia. No esperé más. Nos mudamos poco después, dejando casi todos los juguetes atrás. Hoy, años después, mi hija le tiene mucho miedo a los juguetes, especialmente a las muñecas y peluches que hablan. Y yo, cada vez que escucho una risa infantil en la noche, recuerdo esa casa y me pregunto si esos niños siguen jugando, esperando que alguien apague la luz. Me llamo Ramón, tengo 41 años y en el año de 2015 viví una experiencia que cambió por completo mi forma de ver el mundo. No soy una persona supersticiosa ni dada a creer en cosas paranormales. Toda mi vida he trabajado en el norte del país y conozco bien los caminos del desierto de Altar, en Sonora, o al menos eso creía. Ese día intentaba cruzar una zona que ya había recorrido antes. El clima era brutal. El sol caía directo sobre mi cabeza y la arena parecía un espejo que devolvía el calor con más fuerza. Al principio caminé confiado, pero con el paso de las horas me di cuenta de que me había desorientado. El desierto es traicionero, todo se ve igual, no hay puntos de referencia claros y el silencio te va consumiendo poco a poco. Pronto me quedé sin agua, sentía la garganta seca, los labios partidos y la cabeza me daba muchas vueltas. Cada paso era más pesado que el anterior. El sol me estaba matando lentamente y empecé a aceptar que quizás no iba a salir de ahí con vida. Fue entonces cuando entre el temblor del aire y la arena vi algo que me pareció imposible. Eran palmeras. A lo lejos, en medio del desierto, había un grupo de palmeras altas y lo que parecía agua brillante reflejando el sol. Pensé que era una alucinación, pero la desesperación me obligó a caminar hacia allá. Me repetí a mí mismo que si no era real, al menos moriría intentándolo. Después de lo que me pareció una eternidad, llegué a un pequeño oasis. El aire ahí se sentía diferente, más fresco. Había agua clara, vegetación verde y mucha sombra. Me dejé caer de rodillas llorando, sin poder creer que aquello existiera. Fue entonces cuando los vi. Entre las palmeras comenzaron a moverse figuras pequeñas de no más de un medio metro de altura. A simple vista parecían niños, pero no lo eran. Tenían ojos muy grandes, oscuros y brillantes. La piel era morena y sus cuerpos se movían con una rapidez extraña, casi como si flotaran. No hacían ruido al caminar. Sentí mucho miedo, pero también una extraña calma. Ninguno me habló, solo me miraban. Uno de ellos se acercó y me señaló el agua. Luego hizo un gesto para que me sentara en la sombra. Obedecí sin cuestionar, como si algo dentro de mí supiera que debía hacerlo. Mientras bebía, otro de ellos se aproximó y tocó mi brazo. En ese instante sentí un frío intenso, totalmente opuesto al calor del desierto. Fue como si el calor desapareciera de golpe. Mi cuerpo dejó de responder y todo se volvió muy oscuro. No sé cuánto tiempo pasó. Desperté horas después, tirado sobre la arena, pero ya no estaba en el oasis. Me encontraba a varios kilómetros de ahí, cerca de un camino de terracería.
Apenas podía moverme, pero poco tiempo después pasó una patrulla cuyos oficiales me encontraron deshidratado y desorientado, pero con vida. Cuando me recuperé, les conté lo ocurrido. Días después, regresamos a buscar el lugar. Caminamos, revisamos mapas, usamos coordenadas. El oasis nunca existió. No había palmeras, no había agua, no había rastro alguno de vegetación. Los expertos dijeron que fue una alucinación por un golpe de calor, pero yo sé lo que vi, sé lo que sentí cuando esas pequeñas figuras me rodearon. Nunca volvieron a aparecer, pero afortunadamente sigo vivo y estoy convencido de que en medio del desierto hay seres que no son de este mundo y que aquel día me salvaron la vida. Mi nombre es Ernesto, soy médico general y en el año de 2016 fui asignado a trabajar en una clínica rural en San Juan, Chiapas. Acepté el puesto con entusiasmo, consciente de que sería un reto tanto profesional como personal para mí. Sabía que me encontraría con carencias médicas, caminos difíciles y comunidades con tradiciones muy arraigadas, pero jamás imaginé que presenciaría algo que pondría en duda todo lo que aprendí en la universidad. San Juan es un lugar muy especial. Las montañas son espesas, la neblina baja sin aviso y las noches son tan oscuras que la luz de la luna apenas logra atravesar los árboles. Desde mi llegada, los habitantes me trataron con mucho respeto, pero también con reserva. Había temas que simplemente no se tocaban, miradas que se desviaban y silencios que pesaban más que las palabras. La experiencia que marcó mi vida ocurrió una noche de guardia, después de haber atendido un parto de emergencia en una comunidad muy cercana. Eran cerca de las 2 de la madrugada cuando emprendí el camino de regreso a la clínica. La carretera era muy angosta, rodeada de bosque, sin iluminación alguna. Solo avanzaba con las luces de mi camioneta y el sonido del motor rompiendo el silencio. Fue entonces cuando vi algo muy extraño. A la orilla del camino apareció un perro enorme, demasiado grande para ser normal. Caminaba lentamente, siguiéndome. Al principio pensé que era un animal callejero, pero algo no encajaba. Sus ojos parecían humanos, demasiado conscientes, como si estuviera observando cada uno de mis movimientos. Reduje la velocidad. El perro siguió avanzando y entonces ocurrió algo que me heló la sangre. Por momentos caminaba en dos patas, manteniendo el equilibrio de una forma antinatural. Sentí cómo se me erizaba la piel. Quise acelerar, pero el miedo me paralizó completamente. Al llegar a una curva cerrada, el animal se detuvo, y yo también. Apagué el motor sin saber por qué. El silencio era absoluto. Entonces, frente a mis ojos, el perro siguió por completo. Sus huesos parecieron crujir. Su silueta se deformó y en cuestión de segundos cambió de forma. Donde antes estaba el animal, ahora había un hombre desnudo cubierto de lodo, con el cabello largo y los ojos muy brillantes. Me miró fijamente y sonrió, una sonrisa lenta y burlona, como si supiera exactamente quién era yo. No habló, no se acercó, solo me observó durante unos segundos que se sintieron eternos, para después dar un paso atrás y desaparecer entre la vegetación, como si se hubiera fundido con la montaña. Llegué a la clínica temblando sin poder articular una palabra. Esa noche no pude dormir. Al día siguiente, uno de los ancianos del pueblo se acercó a mí, sin que yo dijera nada. Me miró a los ojos y me dijo en voz baja que si había visto al hombre que se convierte. Me pidió que no hablara de eso nunca más, que no lo mencionara con nadie si quería seguir con vida. No fue una amenaza, fue una advertencia. Durante los meses siguientes, sentí que me observaban cuando salía de noche. Los perros aullaban a mi paso y la neblina parecía cerrarse a mi alrededor. Poco tiempo después renuncié y me fui de este lugar.
Soy médico, creo en la ciencia, en el cuerpo humano y en las explicaciones racionales, pero hay cosas que la medicina no puede explicar y hay lugares donde es mejor no hacer preguntas. Mi anécdota será anónima, ya que soy un poco conocido en este lugar. Tengo 29 años y desde adolescente me ha gustado subir cerros y montañas. No soy experto, pero conozco bien el cerro del Teposteco en Tepoztlán, Morelos. He subido varias veces, siempre con respeto porque los mismos habitantes del pueblo dicen que ese cerro no es cualquier lugar, tiene un tipo de energía antigua. Esto ocurrió en el año 2022, un día que decidí subir solo, algo que ahora sé que fue un error. Comencé el ascenso por la tarde, confiado, pensando que alcanzaría a bajar antes de que oscureciera por completo. El clima estaba tranquilo, sin viento, y el cerro se sentía extrañamente silencioso. Llegué a la parte alta, justo cuando el sol empezaba a esconderse. Desde ahí se ve todo el valle y el paisaje era impresionante. Permanecí unos minutos descansando y tomando bastantes fotos, hasta que noté algo raro. No se escuchaban aves ni insectos, solo mi respiración. Comencé el descenso con calma, pero al pasar cerca de una zona rocosa donde hay una cueva pequeña, sentí un calor repentino, como si alguien hubiera encendido una fogata cerca. De la cueva salieron tres bolas de fuego, flotando a medio metro del suelo. No eran llamas normales, se movían de forma errática como si tuvieran voluntad propia. Eran del tamaño de un balón de fútbol y emitían un zumbido bajo como un murmullo. Me quedé paralizado. Las bolas comenzaron a moverse hacia mí lentamente, y en ese momento sentí un miedo que nunca había sentido antes. No quemaban el pasto ni los árboles, pero el aire alrededor se sentía pesado, caliente, y costaba trabajo respirar. Cuando reaccioné, corrí cerro abajo sin pensar. Escuchaba detrás de mí ese zumbido cada vez más cerca. Sentía que me estaban persiguiendo, como si no quisieran que estuviera ahí. Tropecé con una piedra y me caí de frente. Rodé varios metros y me lastimé la pierna. Al voltear, vi cómo las bolas de fuego se detuvieron a unos metros de mí. Flotaron unos segundos como observándome y luego regresaron lentamente a la cueva, desapareciendo una por una. Me quedé tirado, temblando, hasta que pude levantarme y seguir bajando como pude. Llegué al pueblo ya de noche, con raspones y la ropa llena de tierra. Al día siguiente le conté lo sucedido a un señor mayor del pueblo. Él solo me miró y me dijo, tuviste suerte, amigo. Esos no atacan a cualquiera. Pueden ser los guardianes del cerro o simplemente brujas. Me explicó que muchos han visto esas bolas de fuego desde hace décadas y que algunos creen que podrían ser espíritus antiguos que protegen al teposteco o que simplemente podrían ser brujas que están cazando a sus presas. Desde ese día jamás he vuelto a subir solo este cerro y cada vez que lo veo recuerdo que hay cosas que no nos quieren cerca. Estas historias nos recuerdan que a veces lo que no vemos pesa más que lo que tenemos frente a nuestros ojos. ¿Tú qué opinas? Cuéntanos en los comentarios y si tienes una experiencia que te persigue hasta hoy, compártela con nosotros. Suscríbete al canal, dale like y comparte si quieres más relatos de este tipo. Recuerda que todos los viernes tenemos live a las 9 de la noche con mi hermano Tomás de Podcast Sobrenatural MX en su canal. Recuerden que yo soy Rey y estas fueron las voces de los suscriptores. Hasta la próxima, si es que puedes dormir esta noche.